Hablamos antes de cómo capturar mercado. La verdad que más que cómo capturar mercado es entender cuál es el mercado y cuál es el tamaño. Generalmente aquí nos damos muchas vueltas. Oye, pero ¿cómo voy a saber cuánto mercado hay acá? ¿Cuánto dentro de mi emprendimiento, a qué nivel de ventas puedo llegar con este mercado que existe? Eh, y finalmente, quiero aquí hacer un concepto sumamente simple para que ustedes puedan entender cómo determinar esto. Para poder entender un mercado y cuánto pretendo captar de él, yo creo que hay que tener básicamente tres variables bien definidas. Una, variable geográfica. ¿Dónde estoy situado? ¿En qué mundo me quiero mover? ¿Me quiero mover solo en Santiago o en la zona sur? ¿O solo en Puerto Montt, por decir un ejemplo? ¿O solo en el norte? ¿O estoy yéndome a un mercado tal vez más global? Porque mi producto es muy digital, por lo tanto no tengo barreras de obstáculos entre vender aquí o vender en México. Es decir, ¿dónde tengo la opción de vender y dónde quiero vender también? ¿Ya? Variable geográfica. Zona. Mercado objetivo. ¿Cuál es el segmento de cliente que yo estoy abordando? El segmento de cliente, primero, grande concepto, B2B, B2C, hacia empresas o hacia consumidores finales. Eh, y cómo, de alguna manera, hagan, identifiquen las características de este cliente. La segmentación es mucho más que decir que mi segmentación es el público, que son las que constantemente nos toca ver en el mundo de las empresas cuando se trata de hacer este ejercicio. No, mi segmento de mercado es B2C y son personas entre 40 y 50 años y del segmento C1. Básicamente variables socioeconómicas. La verdad que definir un segmento de clientes es mucho más que eso, es entender cuáles son sus necesidades, cuáles son sus características, cuáles son sus hábitos. Eh, el ir un poquito más allá, que nos permite tener más feeling de este segmento de cliente y por ende, si ya tenemos identificado eso, por ejemplo, si decimos que nuestro segmento de cliente, por ejemplo, van a ser personas solteras que vivan, variable demográfica, que vivan en estos y estos sectores, sin hijos, ya empezamos a poder tener más información para poder entender cuál es el tamaño de este mercado. Y también para ver cuánto pretendo captar, esta variable sirve para entender cuánto pretendo captar, es definirlo en un periodo de tiempo. O sea, cuánto pretendo de este mercado que entendemos en base a variables geográficas y identificamos este segmento de cliente, cuánto pretendo captar en un periodo de un año, por ejemplo. ¿Ya? Hay que ponerle temporalidad a las cosas para poder definir las metas, si no, la verdad que quedan un poquito en el aire. Este es un método que es muy, muy simple, insisto, en los planes de negocio, muchas veces lo perfecto es enemigo de lo bueno, y lo que buscamos es acercarnos a la realidad, lo que buscamos es acercarnos a un óptimo, pero muchas veces, sobre todo al principio, no vamos a llegar a ese óptimo, no vamos a tener un análisis fino, sino que vamos a fallar en ciertas cositas. Pero en la medida que esto lo hagamos de manera sistemática, todos los años, todos los periodos, y empecemos a ocupar la misma información que teníamos atrás, cada vez vamos a ir afinando la puntería, hasta que vamos a lograr hacer análisis de nuestro negocio, porque ya tenemos tanto conocimiento de él, sumamente certero. Este es un método que es el método multifactor. Aquí yo les quería presentar un ejemplo sumamente simple de cómo estimar, por ejemplo, el consumo de miel al año. Si yo soy una empresa que vende miel y quiero entender cuál es el mercado que yo puedo abordar, y por ejemplo yo estoy en Temuco, y yo no tengo hoy día, porque todavía soy un emprendimiento relativamente pequeño, no tengo la capacidad de vender en Santiago o en otras partes. Estoy en Temuco. Una forma de estimar este tamaño de mercado es de la siguiente manera. Yo digo, a ver, ¿cuál es la población en Chile? La población en Chile, digamos, en base a la información que está, son 18 millones de personas. Ok, ¿cuál es la población de Temuco? 220.000 personas. Una forma de obtener cuál es el mercado objetivo, cuál es el mercado que yo puedo llegar a capturar, el tamaño de este mercado, es decir, bueno, pero ¿cuánta miel consume la gente en Chile? Y la gente consume en promedio, y aquí es donde está lo interesante. Hay datos en Internet, hay datos que pueden recabar de la lectura, de cierta de teoría que está dando vuelta, leyendo,
la verdad que hay muchísimo, o información que pueden levantar con sus mismos clientes y hacer una pequeña base estadística y preguntar algún tipo de indicador que ustedes necesiten. Pero en este caso el consumo de miel existe, está cuantificado y es 170 gramos. Por lo tanto, automáticamente, si yo multiplico los 170 gramos por los 220.000 personas, ¿cuál es el potencial de mercado que tengo? 37.400 kilos. Y ahí mi definición, en base a mi supuesto de venta, en base a mi capacidad operacional, etcétera, y yo defino que mi mercado meta es 1%. Por lo tanto, mi objetivo, ¿cuál es? Poder vender 374 kilos al año. Y automáticamente ya tengo definido un objetivo comercial. Esos 374 kilos representan algún nivel de venta. A partir de esos 374 kilos yo puedo empezar a configurar en mi organización internamente qué es lo que necesito para poder vender eso, con los recursos que tengo hoy día, con la capacidad logística que tengo, con la bodega que tengo. ¿Logro vender eso? Sí, no. Bueno, y si es que la respuesta es no, voy haciendo los cambios necesarios para poder hacerlo. Plan financiero, importantísimo dentro del plan. La verdad que cualquier plan que tengamos, cualquier acción que queramos hacer, si es que no tiene no está bajado el número, queda en el aire, insisto. Por lo tanto, en base a lo que definimos anteriormente, el plan organizacional, tenemos que cuantificar la acción, es decir, cuáles son las necesidades de inversión que tenemos, cuantificarla en plata, cuantificarla en qué tipo de financiamiento necesitamos. Para el plan financiero es muy importante hacer un presupuesto global de venta y costo, que al menos, si ustedes quieren hacerlo más, muchísimo mejor, al menos tenga un periodo de un año. ¿Cuáles van a ser, insisto, las herramientas de financiamiento público, financiamiento privado, capital propio, bancario, crowdfunding? Es decir, cómo lo vamos a hacer. Y por último, la proyección de flujo. Recuerden que una empresa, por más que puede vender muchísimo, puede la verdad que tener todo para ser exitosa. Una empresa que no maneja bien sus flujos es una empresa que puede quebrar, es una empresa que puede estar constantemente al 3 y al 4, es una empresa que si no maneja bien los flujos se puede comer el margen porque está haciendo excesivamente factoring. Es decir, el manejo de la caja es crucial en el desarrollo de una empresa y particularmente también de un emprendimiento y empresa en etapas tempranas. Por lo tanto, hacer un flujo de caja proyectado a cierto tiempo, saber qué es lo que entra, qué es lo que sale de la caja, es lo más relevante, ¿ya? Siempre recuerden eso. Las empresas que quiebran no quiebran por falta de clientes, no quiebran muchas veces por falta de venta, quiebran por falta de caja. Por lo tanto, siempre tengan esto como un elemento crucial dentro de su negocio. Y no la caja de hoy día ni mañana. Traten de proyectar la caja de 1, 2, 3 meses hacia adelante, de manera que ustedes entiendan en base a la actividad que van a tener cuando tienen contratos, por ejemplo, de más largo plazo, saben ustedes más o menos ya cuánto venden mensualmente, pueden proyectar hacia adelante, consideren cómo le paga el cliente, cómo le pagan ustedes a sus proveedores, y entiendan si van a tener caja en un respectivo periodo de tiempo, y de manera a anticiparse a ciertas decisiones y evitar caer en excesos de financiamiento, en un costo financiero del negocio elevado que te coma el margen, etcétera, etcétera. Aquí un ejemplo sumamente básico de presupuesto, ya que básicamente lo que buscamos acá esto es como el ideal y el desde que ustedes debiesen tener como análisis de presupuesto. Es básicamente un estado de resultados. Ustedes pueden abrirlo en las cuentas de la izquierda, pueden abrirlo cuanto ustedes quieran. Si ustedes tienen ingresos y tienen distintas líneas de negocio, yo los invito a que lo abran por línea de negocio, por unidad de negocio. El costo de venta también, si es que está asociado a distintas unidades de negocio, hacerlo uno por uno. Y dentro de los gastos de administración, si ustedes quieren abrirlo y dejarlo en remuneración, movilización, las distintas cuentas que componen un estado de resultados, lo pueden hacer. Entre más desarrollado, mejor, pero si es que ustedes también quieren hacerlo de manera más general, un clasificado, no hay problema. Pero finalmente es esto. Generalmente lo que buscamos nosotros es que exista un presupuesto, ¿ya? Existe un presupuesto. Aquí estamos parados particularmente en el mes de agosto del 2020. Y decimos que el presupuesto del 2020 de ingresos era de 735.000. Y el real, siempre contrastar con el real, siempre contrastar con el real. Fue de 843. Muy bien.
El presupuesto de costo, aquí no solo presupuesto de venta, presupuesto de costo asociado a ese nivel de venta era de 518 sobre 735. ¿Cuál fue el real? 411. Muy bien, o sea, de lo que nosotros teníamos presupuestado de costo, es muchísimo menos que lo que realmente fue en la práctica. Por lo tanto, eso habla bien de nuestra operación, de nuestra gestión, por ejemplo, de proveedores, cuando hablamos de costo directo. Y siempre comparando también contra el mismo mes del año pasado. Generalmente los negocios tienen cierta estacionalidad, es decir, hay negocios que los mejores meses son a final de año, hay negocios que, como el turismo, que generalmente en épocas enero, febrero, marzo, son los mejores meses, por lo tanto ahí el nivel de venta sube. Como los negocios generalmente tienen una estacionalidad, y aquí como recomendación siempre traten de romper esa estacionalidad, de manera de un poquito estabilizar la venta, pero como siempre lo tienen, es importante comparar contra el mes del año anterior, ¿ya? Nos da de alguna manera una sensibilidad mayor. Y el acumulado enero-agosto, también siempre, si estamos parados en agosto, sí o sí tenemos que hacer el análisis acumulado de enero-agosto y bajo el mismo supuesto. Presupuesto 2020 versus el real y versus cómo íbamos en el mismo periodo del año anterior. Y lo hacemos lo mismo a nivel de presupuesto con gasto de administración, EBITDA. A nivel de indicador, yo les diría que uno de los indicadores que más tienen que tener ustedes en consideración de su negocio, además de indicadores financieros, como ir mirando, por ejemplo, el flujo de caja, saldo disponible, cosas así, es el EBITDA. El EBITDA básicamente son las ganancias que tiene la empresa antes de los intereses, de los impuestos, de la depreciación y de la amortización. Earnings before interest, taxes, depreciation, amortization. El EBITDA, dicho de otra manera, es el margen operacional. Nos permite entender si es que nosotros limpiamos el negocio de todas las variables no operacionales, por eso es antes de intereses, impuestos, depreciaciones, tipo de cosas que son cosas no operacionales. Entonces, si solo consideramos las variables operacionales del negocio, ¿ya? O sea, limpiamos todo lo que no nos interesa para efectos de este análisis, nos dice cuál es la rentabilidad que tiene el negocio. En este caso, esta es una empresa que en el real del 2020, una empresa que tuvo una EBITDA de un 44%. Extraordinario. Yo diría que esto depende, pero en general, dependiendo de la industria, pero en general las empresas que llegan a EBITDAs del 20% y de ahí hacia arriba, la verdad que son EBITDAs bastante buenos. Bastante buenos. Obviamente va a depender del nivel de apalancamiento que tiene la empresa y ver que si los gastos financieros son un 22%, la verdad que igual vamos a quedar negativos. Pero si miramos el negocio netamente operacional y llegamos a 20 puntos 20, y de ahí hacia arriba, es un negocio que habla muy bien de él. Aunque hay negocios que son más de volumen, por ejemplo, la distribución, etcétera, otros negocios que son más de volumen que generalmente tienden a tener EBITDA más bajos, pero porque su negocio está anclado en el volumen de venta, no en tanto, no necesariamente en la rentabilidad. O sea, el ser rentable lo da el volumen de venta que tiene. Entonces, siempre este análisis de presupuesto básico se los planteo como una opción. Pueden, insisto, abrirlo tanto como ustedes quieran. Un ejemplo de flujo de caja. Básicamente el flujo de caja es entender cuál es nuestro saldo disponible mes a mes, proyectado, entendiendo todos los ingresos y egresos que va a tener una empresa en algún periodo en particular. El flujo de caja ustedes lo pueden hacer semanal, incluso diario. Yo la verdad que no lo recomiendo tanto porque creo que es sobreestresar el análisis lo que es el micromanagement, pero yo sí lo recomiendo semanal. Va a depender del ciclo de su negocio. Si usted es un negocio que la verdad que es muy rápido, que tiene un nivel de dinamismo muy profundo, tal vez puede tener un sentido hacerlo más semanal, porque tengo que tomar muchas decisiones en poco tiempo. Ahora, si su ciclo de venta es más lento, tienen tal vez pocos clientes, pero con volúmenes altos, tal vez lo pueden hacer de manera más mensual. La verdad que ahí depende del ciclo de su negocio. Pero básicamente es eso, es mes a mes proyectar los ingresos y la salida, considerando los plazos de pago, y en base a eso entender cuál es el saldo final. Eh, Eso nos permite, por ejemplo, ¿qué pasa si es que yo hoy día estoy parado en diciembre y yo estoy viendo que a febrero, en base a lo que tengo vendido, en base a lo que pretendo vender y en base a las obligaciones que tengo que empezar a pagar un crédito, etcétera,
digo que en febrero voy a tener problemas de caja. Es decir, no, si todo sigue tal cual, voy a tener problemas de caja. ¿Qué hago? El tener proyectado el flujo nos permite, estando parado en diciembre y entendiendo que febrero va a ser un mes complejo, empezar a gestionar desde ya posibles estrategias para no tener problemas. ¿Qué puedo hacer? Posibles opciones. Negociar con proveedores. Negociar con proveedores. Oye, necesito que me den más plazo, bajo estas condiciones, etc. Negociar con proveedores, yo diría que es lo primero que se debe hacer. Si es que tengo muchos compromisos bancarios, ir a conversar con el banco. Oye, necesito postergar, sabéis que pedí un crédito que lo tomé en el corto plazo y me gustaría repactarlo, tirándolo más en muchísimo más tiempo, es decir, opciones. Desde el punto de vista de los clientes, no tengo plata tal vez porque no me están pagando mis clientes. Gestión de cobranza, agilizar la gestión de cobranzas, es sumamente machacar en la gestión de cobranza. Generalmente nos cuesta cobrar, como que sentimos que estamos molestando. No, la cobranza es sumamente importante y es parte de lo que tienen que hacer siempre, ¿ya? Para no llenarse incobrable y por ende no tener problemas de caja, etcétera. Nos permite anticiparnos a ciertas jugadas. Ese es el rol de un buen flujo de caja, no tiene que ser mucho más que esto, simple. Y por último, ya como anexo más que nada, es los documentos de respaldo, que básicamente análisis de documentos que respalden cada una de las definiciones que hicimos, y que hicimos un estudio de mercado y tenemos cierta información estadística de la industria, del mercado, etcétera, bueno, pongámoslo como anexo. Es importante mantener un orden, de tener siempre los respaldos de información, ya que muchas veces nosotros tenemos que argumentar o tenemos que de alguna manera respaldar lo que estamos diciendo, argumentar. Si yo digo A, tengo que de alguna manera mostrar el por qué yo defino que es A y no B. Por lo tanto, mantener un respaldo de los documentos que me sirvieron para hacer el análisis es sumamente importante, tanto para uso interno, para uso propio de uno, o incluso para un tercero si es que estamos pensando en hacer un pitch, de presentar este plan de negocio inversionista, de presentar este emprendimiento, esta startup a inversionista, depende de eso. Finalmente lo que buscamos, y para ir redondeando un poquito en esta unidad, lo que buscamos es principalmente armar un plan de negocios que sea autoexplicativo, que nos dé una ruta, que nos dé un ejemplo de hacia dónde queremos ir, nos defina objetivos, nos defina por sobre todo acciones, y que eso nos lleve a ser una empresa más rentable, que nos lleve a una empresa a ser una startup, si es que ustedes son un emprendimiento y están partiendo una startup con muy buena rentabilidad, que la inversión se recupere pronto, incluso llegar a ser lo que hoy día se llama una scale-up, que son ya empresas que tienen crecimiento en los primeros años no de 5 o 10%, sino que ya pasamos el 20%. Si ustedes tienen un plan, probablemente va a ser un poquito más fácil, o al menos van a tener la visibilidad de cómo hacerlo. Así que eso por el momento, por esta unidad.